En los callejones oscuros y bulliciosos de Medellín, Colombia, un hombre se eleva sobre la multitud con una presencia imponente y una aura de poder indiscutible. Es Pablo Escobar, el infame líder del cartel de Medellín, una figura cuya influencia se extiende por todo el país y más allá. Con una mirada fría y decidida, camina entre sus hombres con la confianza de un rey en su reino, sabiendo que su palabra es ley y su voluntad es absoluta. En la tranquilidad de su mansión en las afueras de la ciudad, Escobar contempla el horizonte con ojos penetrantes y una mente calculadora. El ruido y el caos de la vida en la calle quedan atrás, reemplazados por la serenidad de su propio reino privado. Pero incluso en este oasis de calma, la sombra de su legado criminal lo persigue como un espectro, recordándole los peligros que enfrenta en su búsqueda de poder y riqueza. Nadie puede juzgarme excepto Dios. Murmura Escobar para sí mismo, su voz un susurro en la vastedad de su sala de estar. Es una declaración de soberbia y desafío, una afirmación de su creencia en su propia invencibilidad. Para Escobar, la ley y la moralidad son conceptos flexibles, subyugados a su voluntad y sus deseos. Él es el amo de su destino, el arquitecto de su propio destino, y nadie, ni siquiera las fuerzas del orden, puede detenerlo. Con cada paso que da, Escobar cosecha los frutos de su imperio criminal. Sus negocios florecen, su riqueza se multiplica y su influencia se extiende por todo el país. Pero con el éxito viene la atención no deseada, y Escobar se convierte en el blanco de las autoridades y los rivales que buscan derrocarlo. Pero incluso cuando enfrenta la posibilidad de la cárcel o la muerte, Escobar se niega a retroceder. Para él, la única justicia que importa es la que él mismo dicta, la única ley que sigue es la que él mismo establece. Pero a medida que su imperio crece, también lo hacen los peligros que lo rodean. Los enemigos se multiplican, las amenazas aumentan y la sombra de la violencia se cierne sobre él como una nube oscura. Pero incluso en medio de la tormenta, Escobar se mantiene firme en su resolución, su determinación inquebrantable como una roca en el mar embravecido. Sin embargo, incluso el hombre más poderoso tiene sus límites, y para Escobar, esos límites se vuelven cada vez más evidentes a medida que la presión sobre él se intensifica. La cárcel, la muerte, la pérdida de su familia, todas son amenazas que acechan en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Pero incluso cuando enfrenta la posibilidad de la destrucción total, Escobar se aferra a su creencia en su propia invencibilidad. Nadie puede juzgarme excepto Dios, murmura una y otra vez, como un mantra para fortalecer su espíritu en momentos de duda y temor. Pero incluso para un hombre como Escobar, hay límites que no puede superar. La ley finalmente lo alcanza, sus enemigos finalmente lo derrotan, y su imperio se desmorona a su alrededor como un castillo de naipes. En su momento de mayor necesidad, cuando se enfrenta a la posibilidad de la cárcel de por vida, Escobar se aferra a su última creencia, su última esperanza, que incluso en su caída, será juzgado solo por Dios. Y así, en medio de la oscuridad de su celda, con el peso de sus pecados y la sombra de su legado pesando sobre él, Escobar encuentra una pequeña chispa de consuelo en su fe inquebrantable. Porque incluso en su derrota más humillante, en su caída más dolorosa, sigue creyendo que solo Dios tiene el poder de juzgarlo. Y en esa creencia, encuentra una pequeña medida de paz en medio del caos y la desesperación.